¿Aló? ¿Pero se escucha? Sí, profe. Súper, muchas gracias. Debo tener la certeza. Ok, nos queda entonces la última parte de lo que tenemos que hablar hoy, que es sobre glándulas adrenales. Que esta cae, es una situación que cae entre varios sistemas. Me refiero cuando hablamos de feedbacks y formas en que se regula la secreción de las hormonas de la corteza adrenal. En realidad ellas caen bajo varios sistemas. No podemos hablar de un solo sistema. Veamos quizás la primera imagen que nos aclare el tema. Entonces, esta imagen, que es un poquito confusa, nos está mostrando desde arriba hacia abajo una serie de factores que podríamos llamar estresantes, lo que está hacia la derecha en amarillo. Entonces vamos a imaginar situaciones que van a estar involucrando al eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que sería lo clásico. Entonces habría factores estresantes, por ejemplo, situaciones que podríamos decir involucran directamente lo neurogénico, como es la situación de dolor, como es situaciones de ansiedad, estados emocionales en el fondo, o de estrés emocional propiamente tal. O situaciones que también producen un estrés, pero que llamaremos sistémico. Por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, si la presión sanguínea es muy baja, la hipotensión, la misma hipoglicemia, la reducción de la glicemia, o la reducción de oxígeno que esté llegando hacia el cerebro, son situaciones todas estresantes para el sistema nervioso central. Y este estrés va a repercutir sobre neuronas, por ejemplo, acá en amarillo, dentro de este recuadro gris, que serían neuronas que secretan CRH. Entonces vamos a imaginar que son neuronas que secretan CRH, que dijimos que es la hormona liberadora de corticotrofina. Entonces estas neuronas, en este caso, van a estar siendo activadas por un montón de inputs, podríamos decir. También hay inputs que son neurohormonas, como son las mismas catecolaminas como adrenalina, que pueden influir directamente sobre estas neuronas que producen CRH. La CRH la liberan vía nuestro sistema portal hipotálamo hipofisiario, alcanzan a la adenohipófisis, donde vamos a tener nuestras corticotrofas o células corticotrofas, ¿no es cierto?, que ellas son las que producen la ACTH. Y esta ACTH finalmente va a tener su efecto sobre corteza y también médula adrenal, pero fundamentalmente sobre la corteza adrenal. Y en este caso vamos a ver que se va a incrementar la liberación de una hormona en particular, en la que funciona este eje, que es el cortisol. Entonces este eje funciona sobre una de las hormonas que es liberada por la glándula adrenal, que se conoce como cortisol, también conocido como glucocorticoide. Este cortisol, por supuesto, va a ejercer lo que conocemos como un feedback negativo. ¿Cierto? Un feedback negativo que va a ocurrir, por ejemplo, sobre los corticotrofos, por ejemplo, sobre las células hipotalámicas que liberan CRH. De tal manera que eso va a regular la cantidad de ACTH y de CRH que se libera en relación a las concentraciones plasmáticas de este cortisol, cuyo efecto lo va a ejecutar en células blancas como son hígado, tejido adiposo, músculo y otros tejidos, por ejemplo en este caso linfocitos, o sea, operadores del sistema inmune. A su vez, los corticotrofos también pueden recibir señales de otros sistemas hormonales, por ejemplo desde la hormona ADH, que es la hormona antidiurética. Sabemos que hay interacciones con otras también. En este caso, la hormona antidiurética o ADH, que es liberada por la neurohipófisis o hipófisis posterior, resulta que los corticotrofos tienen receptores para ella y tiene un efecto positivo, o sea, induce liberación de ACTH. Lo mismo ocurre para otra hormona como es la oxitocina, que también es producida por la neurohipófisis o liberada por la neurohipófisis. Y hay factores que en realidad son parte del sistema inmune, que son hormonas inflamatorias, que también conversan con estas células que liberan ACTH, como es el caso de interleuquina 1
que es producida, por ejemplo, por algunos linfocitos, y también el interferón, que puede ser producida por diversas células, que también tiene entonces un efecto positivo sobre las que liberan ACTH, o sea, los corticotrofos. Entonces tenemos, desde el punto de vista de esta hormona, entonces que el cortisol producido en la corteza adrenal, tenemos que existe un eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Es solo que en realidad es una parte de la corteza adrenal la que se comporta de esta manera. O sea, la que secreta cortisol en el fondo. Si lo vemos con un poquito más de atención, el eje, para que no se nos olvide, entonces ya sabemos entonces que tenemos neuronas, que son las productoras en este caso de CRH, en la imagen a la derecha o al centro arriba, tenemos nuestras neuronas que producen CRH, ellas lo liberan hacia el sistema portal, y de esa manera la sangre que drena el hipotálamo lo hace a través del infundíbulo hasta la adenohipófisis, donde llega hasta CRH en una concentración más alta, y en el recuadro que está a la derecha entonces vemos nuestro corticotrofo. Y nuestro corticotrofo, obviamente, ¿qué lo caracteriza? Que va a tener un receptor para CRH que está acoplado a proteína G de tipo S, produciendo entonces como segundo mensajero AMP cíclico que activa una quinasa, en este caso una proteína quinasa A, que al fosforilar canales de calcio. Esto permite mayor ingreso de calcio y liberación de la ACTH. O sea, en el fondo, CRH favorece la liberación de ACTH por un mecanismo acoplado al ingreso de calcio desde el extracelular. ¿Ya? Luego, esta ACTH puede también ejercer efectos de feedback negativo, por ejemplo, sobre el hipotálamo, sobre también las células CRH, que producen CRH. ¿Ya? Dijimos que este tipo de feedback cortito, donde la misma ACTH va a tener un efecto negativo sobre las del hipotálamo, sería entonces un feedback de asa corta. Ok. Esta ACTH liberada ahora va a llegar a los tejidos blancos. Entonces acá tenemos un poco la situación similar, donde tenemos nuestro corticotrofo y tenemos que arriba a la izquierda aparece su receptor para CRH, que es un típico receptor de membrana que está acoplado a nuestra proteína GS, y ya habíamos visto nuestro efecto guiado por la proteína quinasa A y AMP cíclico, liberando ACTH. Pero además les decía, puede haber conversación con otros sistemas. En este caso el sistema que mostramos es la BP, que se refiere a la vasopresina u hormona antidiurética. Y vemos que en el caso de la hormona antidiurética tiene también un receptor en estas células, pero vía una proteína GQ, que se acopla a otro tipo de proteína C, proteína quinasa, perdón, que es la proteína quinasa C, que también favorece la liberación de ACTH. Obviamente el más potente liberador es la CRH, pero vemos que empezamos a tener conversaciones con otros sistemas. La ACTH, evidentemente, va a vía sanguínea a alcanzar nuestro tejido blanco, que en este caso es la corteza adrenal, donde va a fabricarse una hormona que es el cortisol que va a ejercer los feedback de asa larga, ¿no es cierto? Inhibiendo, por ejemplo, a las células que producen CRH y también aquellas que producen ACTH, que es lo que nos quiere mostrar esta imagen. La ACTH ahora va a ejercer su efecto, dijimos, en la glándula adrenal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá viene el texto que les explica un poco esto, pero vean la imagen arriba, a la derecha. O arriba, simplemente. Entonces tenemos claramente que la glándula adrenal, en este caso la estamos dividiendo en dos sectores, un sector que denominaremos la corteza, y otro sector que es la médula. Ambos tejidos, médula y corteza, no obstante están dentro de una misma glándula, tienen un origen embrionario completamente diferente, siendo la médula de origen de la cresta neural y la corteza del ectoderma. Por lo tanto, son de orígenes embrionarios diferentes. Y las células entonces que son el blanco principal de la ACTH son aquellas que están en la corteza, ¿ya? Y obviamente estas de la corteza, en una región particular, van a tener receptores para ACTH, también acoplado a proteína G, también acoplado a adenilciclasa, pero que va a llevar a modificar la síntesis y la actividad de determinadas enzimas que actúan sobre colesterol y sus intermediarios, produciendo finalmente
cortisol, entre otras hormonas. Entonces aquí entramos en un área un poco más difusa. Entonces estamos hablando de una glándula que va a producir hormonas esteroidales. Bueno, esta ACTH, ¿qué es lo que es? ¿De dónde deriva? Una vez más estamos hablando de un gen bastante grande en este caso, y en realidad el producto precursor, como quien dice la prohormona ACTH, en realidad tiene un nombre propio. Se llama pro-opio-melanocortina. ¿Ya? Entonces, las células, los corticotrofos producen en realidad una primera proteína inmadura que se conoce como POMC, que significa pro-opio-melanocortina. Esta pro-opio-melanocortina es madurada dentro de la adenopófisis, en los corticotrofos, y en los corticotrofos en particular se produce ACTH. ¿Ya? La ACTH entonces es la hormona liberada, y hay otras células, lo que quiere mostrar esta imagen, moviéndose hacia la derecha de la ACTH, es que esa pro-opio-melanocortina en realidad es producida también por otras hormonas adenohipofisiarias, perdón, por otras células adenohipofisiarias que pueden producir otros subproductos, como la gamma-lipotropina, beta-endorfina y otros fragmentos, ¿ya? Que en este caso no los vamos a observar. Nos vamos a fijar en este caso en lo que está hacia la izquierda, la ACTH. Entonces, la ACTH ahora va a viajar hacia el tejido blanco, que en este caso fundamentalmente es la corteza adrenal, pero además en otros tejidos, por ejemplo, en el tejido muscular, en el tejido adiposo, puede ser en el hígado, puede ser transformada a otra sustancia. Puede ser degradada entonces la ACTH y uno de los subproductos de la degradación puede ser la MSH, u hormona melanoestimulante. ¿Ya? Y la hormona melanoestimulante, entonces, por ejemplo, a nivel de la piel, va a inducir la síntesis de mayor cantidad de melanina, y esta melanina va a producir, por ejemplo, manchas en la piel. También va a producir cambios en la respuesta inmunitaria, y también podría producir disminución del consumo del apetito, entre otras cosas. Vale decir, la misma ACTH puede ejercer efectos además en otros tejidos, además de la glándula adrenal. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué nos fijamos en la producción extra adenopófisis de MSH? Bueno, porque esta MSH va a estar aumentada cuando esté aumentada la cantidad de ACTH secretada, y eso va a producir alguna sintomatología, por ejemplo, piel manchada. Existen tumores, por ejemplo, adenohipofisiarios, en la cual ustedes pueden tener lo que se conoce como un adenoma, que es un tumor benigno de las células corticotropas. Y estos adenomas, por ejemplo, pueden producir una excesiva cantidad de ACTH. Y aparte de los efectos que van a tener sobre la misma hormona que nos interesa, que dijimos cortisol, mencionamos, que es un glucocorticoide, además va a tener otra sintomatología, que suele estar asociada, por ejemplo, a la producción de la MSH o alfa MSH, que es una hormona entonces melanoestimulante produciendo manchas en la piel, que puede estar asociado. Ahora, ¿qué es lo que hace la ACTH en la corteza adrenal? O en algunas células de la corteza adrenal, que eso es lo interesante. Algo lo habíamos mencionado en la primera clase dando algunos ejemplos. Entonces, en este caso, lo que estamos suponiendo es que estamos en nuestra corteza adrenal, por ejemplo, una región de la corteza adrenal en la zona fasciculada y la zona reticular. Podríamos estar en cualquiera de esas dos zonas. Entonces, cualquiera de esas dos zonas, ¿qué es lo que hace la ACTH cuando se une a su receptor? Bueno, básicamente va a promover la expresión de receptores para LDL, y por tanto va a promover la captación de lípidos desde la sangre. El receptor, el nombre específico que tiene, se llama receptor de la proteína B100, que entonces permite que capte a la partícula de LDL, extrayéndole colesterol, ésteres del colesterol, o colesterol esterificado y también colesterol libre, por acción de otras enzimas. Entonces, este colesterol o ésteres de colesterol que se recibe, luego va a ser metabolizado por una enzima, que es la colesterol o colesterol éster hidrolasa, de tal manera que al ser hidrolasa va a separar el colesterol del éster, teniendo colesterol libre. ¿Ya? Y a su vez va a promover la actividad de una enzima que se conoce como STAR.
que la traducción al español sería proteína de regulación aguda de la esteroidogénesis que está a nivel mitocondrial. De tal manera que bajo el efecto de la ACTH se promueve la captación por parte de la mitocondria de colesterol y se promueve la captación de colesterol desde el LDL en la misma célula. De esa manera entonces vamos a tener dentro de la mitocondria una serie de reacciones enzimáticas que van más allá del objetivo de esta clase, en la cual este colesterol se transforma primero en pregnenolona, la que luego es el precursor de la 17-hidroxipregnenolona, que finalmente nos permite producir el 11-deoxicortisol, que en un paso final se transforma en cortisol, que es la principal hormona que es producida por estas células de la corteza adrenal, y que, como sabemos, el cortisol, por su naturaleza lipídica, derivada del colesterol, no se almacena en gránulos dentro de estas células, y su liberación va en paralelo a la síntesis. O sea, de acuerdo a la tasa de síntesis de la hormona, va a ser la tasa de liberación de este cortisol. Y eso va a estar directamente relacionado con la cantidad de ACTH que esté uniéndose o estimulando al receptor de ACTH en estas células. Ahora, además de cortisol, pero en cantidad menor, se pueden producir otras hormonas. De hecho, uno de los productos intermediarios derivados de la 17-hidroxipregnenolona es la deoxicorticosterona, que es precursor de otra hormona que se llama aldosterona y que pertenece a otro sistema que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también vamos a revisar, o que vamos a revisar con más profundidad cuando veamos el sistema renal. Entonces, también estas células producen entonces varios tipos de hormonas gracias a la acción de sus distintos sistemas enzimáticos, ¿ya? Pero la hormona clásica de la que estamos hablando primero es cortisol. Y este cortisol entonces va a difundir de manera pasiva. Pero además van a poderse estar produciendo en forma paralela otras como aldosterona, que se le conoce en realidad como un mineralocorticoide, y además en otra región de la corteza adrenal predominan sistemas enzimáticos un poco diferentes, que lo que finalmente hacen es que transforman a la 17-hidroxipregnenolona en realidad en androstenediona, y de ahí por otro sistema enzimático testosterona y estradiol. O sea, dicho para decirlo de forma bien correcta, la corteza adrenal produce varios tipos de hormonas. Algunas están muy directamente relacionadas con este eje hipotálamo-adrenal, hipotálamo-hipófisis adrenal, como son el caso del cortisol, a través de la regulación de su sistema enzimático, como son el caso también de testosterona y estradiol, que están relacionados, y además aldosterona, que es un sistema que tiene un sistema que se regula de una manera que se aleja un poco de este eje. Ya veremos a qué me refiero con precisión. Ok, entonces, esto a grandes rasgos. Miremos un poquito más en atención cómo está constituida esta glándula adrenal. Entonces, por lo primero, vean el dibujo que está al lado derecho. Entonces, vamos a ver desde arriba hacia abajo, nos está mostrando desde la cápsula. Hacia abajo, en la corteza, nos dirigimos hacia la médula. La circulación va desde la arteria en la cápsula hacia la vena medular, y lo que vemos es que tenemos tres regiones de la corteza. Una región más superficial que se conoce como zona glomerulosa, cuyas células tienen sistemas enzimáticos que principalmente fabrican aldosterona, o sea, fabrican lo que conocemos como mineralocorticoides. ¿Ok? Entonces, zona glomerulosa en realidad tiene sistemas enzimáticos que en parte se comparten con las células del resto de la corteza, pero cuyo resultado o producto final finalmente son los mineralocorticoides. Más profundo en la corteza viene la región o zona fasciculada, y más profundo la reticular o reticulada. En ella se producen fundamentalmente otro tipo de hormonas, que son cortisol, que corresponde a un glucocorticoide, y hormonas sexuales, pero en concentraciones más bajas. Entonces sería la síntesis de hormonas sexuales extra
gonadal, que son fundamentalmente andrógenos, ¿ya? Que son la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Perdón, se me trabó la lengua. Androstenediona, que serían los principales andrógenos producidos por esta glándula. También se producen cantidades pequeñas de estrógenos. Gracias a eso los hombres también poseemos estrógenos. Y en la región de la médula ya tenemos células diferentes, las que yo le había dicho que vienen de un origen embrionario distinto desde la cresta neural, que ya son células cromafines, que se tiñen de una determinada forma, y es porque ellas fabrican otro tipo de mediador. El mediador fundamental que fabrican se llama epinefrina, que en este caso no actúa como un neurotransmisor, sino que actúa como una hormona, o sea, se libera al torrente sanguíneo y escapa entonces por la vena de la médula adrenal hacia la circulación general. Y estas células de la médula adrenal reciben terminaciones preganglionares simpáticas que las estimulan. O sea, la liberación desde la médula adrenal no está controlada definitivamente por este eje hipotálamo adenopófisis adrenal, sino que está controlada por el sistema nervioso autónomo. El caso de la corteza ahora, todas estas células, tanto la zona glomerulosa, fasciculada y reticular, tienen receptores para ACTH, pero los distintos tipos celulares, a pesar de que comparten el receptor, tienen diferencias en el sistema enzimático que les va a entonces permitir producir las diferentes hormonas, como son aldosterona en la zona glomerulosa, cortisol y andrógenos en las regiones fasciculada y reticularis. Y en el caso entonces de la médula, origen diferente y hormona completamente distinta. Para el caso de los mineralocorticoides, he de decir que el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, opera de manera trófica. Esto quiere decir que la ACTH en realidad tiene poco control sobre cuánta aldosterona se libera. Así también se puede decir lo mismo sobre el caso de los andrógenos y hormonas sexuales producidas en esta región, porque ellas en realidad entonces tendrían poco efecto de la glándula, ¿no es cierto? De la glándula del eje, quise decir, del eje. Ok, la imagen que está inmediatamente al lado izquierdo lo que nos quiere mostrar es la parte histológica solamente, donde entonces en la médula tenemos estas células cromafines ricas en adrenalina, la zona reticular, que es bastante amplia, donde entonces aquí, y fasciculada, ambas regiones entonces participan fabricando fundamentalmente cortisol y andrógenos, y en la región más cercana a la cápsula arriba, fasciculada, que es la más pequeña y menos regulada entonces por este eje, y donde se fabrican los mineralocorticoides y que están bajo el efecto de otros estímulos, pero que también requieren de la ACTH, como quien dice, como factor trófico, para mantener, digamos, las células de la zona glomerulosa saludables y funcionales. Ok, entonces veamos algunas pequeñas diferencias. Dijimos ACTH, entonces en este caso estaríamos mirando qué es lo que pasa con estos dos tipos de células, las que fabrican cortisol y las que fabrican aldosterona, o sea, la zona glomerulosa, donde se fabrica aldosterona, y la región, por ejemplo, fasciculada, donde se fabrica cortisol. Entonces lo que vemos es que claramente ambas van a tener receptores para ACTH, ¿ya? Pero solamente las de las regiones glomerulosas van a tener los dos receptores adicionales que se muestran arriba. Uno es el receptor de angiotensina 2 y el otro son unos canales de potasio, en particular, que están en forma abundante en ellas, ¿ya? Vale decir, aquellas células que en realidad liberan aldosterona, además de diferir en cuanto a los sistemas enzimáticos que les permiten metabolizar la pregnenolona, además de eso, difieren los tipos de receptores. Entonces, lo que está mostrado arriba, entonces, equivaldría a una célula glomerulosa, en la región glomerulosa, que tiene todos estos receptores. Vale decir, ella bajo el efecto del potasio extracelular aumentado, o bajo el efecto de otra hormona que se conoce como angiotensina 2, y además, bajo el efecto de la ACTH,
promueve la captación, en el fondo la movilización del colesterol, su metabolismo, que es lo que nos está mostrando la parte inferior de la figura, y luego el transporte hasta el interior de la mitocondria y la acción de determinadas enzimas, que en este caso, esta que dicen CYP, serían entonces enzimas mitocondriales, donde ocurre la mayor parte de la transformación del colesterol hacia pregnenolona, para luego metabolizarla en esta célula hacia aldosterona. En cambio, lo que estaríamos viendo en el caso de las células de la región fascicular y reticular es que no estarían presentes en forma significativa los receptores para angiotensina 2, ni tampoco habría respuesta a los canales, al potasio extracelular, y esas son las células que fabrican fundamentalmente cortisol, ¿ya? Y que, como ven acá, en la imagen abajo a la derecha, poseen sistemas enzimáticos en los cuales metabolizan diferentes los intermediarios de la pregnenolona, que en este caso es, por ejemplo, progesterona que se fabrica en estas células. Así que finalmente uno podría, así como quien dice, separar las regiones de la corteza adrenal de acuerdo a su sistema enzimático prevalente. Entonces, si vemos en esta imagen desde la izquierda hacia la derecha, en amarillo tendríamos cómo se comporta el sistema enzimático en la zona glomerulosa, perdón. En la zona glomerulosa lo que tendríamos que el colesterol se transforma efectivamente en pregnenolona, de ahí se transforma en progesterona, y desde la progesterona en deoxicorticosterona, luego corticosterona y aldosterona, que es nuestro mineralocorticoide, ¿ya? En verde yo le puse acá, en forma intermitente, el nombre del sistema enzimático que transforma la deoxicorticosterona en corticosterona y aldosterona, que se conocen como aldosterona sintasa, o sistema aldosterona sintasa. ¿Ok? Zona glomerulosa, entonces. ¿Qué es lo que pasa en la zona fasciculada y reticular? Bueno, ahí vamos a tener entonces una mezcla de células con distintos predominios enzimáticos. Entonces, en este caso el colesterol también se transforma en pregnenolona, solo que esta pregnenolona se puede transformar a 17-hidroxipregnenolona, que finalmente nos da como resultado el deoxicortisol, que finalmente da como resultado cortisol, que es el principal glucocorticoide fabricado en esta región. Y además se produce en menor cantidad por el metabolismo de la progesterona, deoxicorticosterona y corticosterona, que también es un glucocorticoide, pero que se produce en menor cantidad. Así que finalmente, en estricto rigor, tenemos dos tipos de glucocorticoides que se fabrican en la corteza adrenal. Sería la corticosterona, pero predominantemente cortisol. Está aquí aldosterona, corticosterona y cortisol, evidentemente son completamente lipídicas y hidrofóbicas. Espero la conexión a internet se haya restablecido ahí, creo que mejoró. Pero estoy haciendo una pausa. Ahora sí, ya. Ahí volvió. Maldito internet. Por último, en el lado derecho de la imagen, vemos que entonces habría otro subgrupo de células que en realidad estructuralmente se ven similares, que son aquellas que están en la región o que predominan más en la región reticular y que tienen mayor producción de un intermediario que se conoce como dehidroepiandrosterona. O sea, las células, si uno quisiera decir, ¿cuáles son las células que fabrican fundamentalmente andrógenos a nivel de la corteza adrenal? Podríamos decir que van a ser aquellas que tengan sistemas enzimáticos que le permiten fabricar dehidroepiandrosterona, o DHEA. Entonces aquellas células que fabrican DHEA van a ser aquellas que van a metabolizarlo hacia androstenediona y testosterona, que a su vez en otros tejidos, por ejemplo, se pueden convertir en estrona, en estradiol y en estriol, que son estrógenos.
¿Ya? Alguien me pregunta acá qué dijo al final, no estoy seguro al final de qué, pero solo para resumir entonces. Zona glomerulosa, fabrican mineralocorticoides y tienen una enzima clave, que sería aldosterona sintasa. La zona fasciculada y reticular tiene una mezcla de células. Las células que fabrican fundamentalmente vía 17-alfa-hidroxilasa, esa enzima, que tiene esa enzima de predominio, la 17-alfa-hidroxilasa, entonces la que tenemos que recordar, ellas van a fabricar fundamentalmente cortisol. Y aquellas células que predominantemente tienen la dehidroepiandrosterona, o DHEA, van a ser aquellas que van a fabricar fundamentalmente andrógenos, como testosterona y androstenediona. Y estos son los que son realmente producidos por la corteza adrenal, bajo el efecto de la ACTH, y que finalmente en otros tejidos, por ejemplo el tejido adiposo, se puede transformar en estradiol, estriol y otros estrógenos. ¿Ya? Obviamente esta cantidad de esteroides sexuales es mucho menor que la que se fabrica a nivel gonadal. Y cuando vean la parte del aparato reproductor, van a ver que estos sistemas, ¿no es cierto?, dan sustento particularmente al proceso de maduración sexual que ocurre durante la pubertad. Ok. Espero haberte contestado, Victoria, lo que dije al final. Lo repetí, así que básicamente eso. Entonces recordemos el nombre de esa enzima, aldosterona sintasa, 17-alfa-hidroxilasa y la dehidroepiandrosterona, porque eso pueden estar dentro entonces de pasos claves dentro de la síntesis de esta fase. Y recordemos que la zona glomerulosa, mineralocorticoides, la zona fascicular y reticular, en cambio, fabrican una mezcla de estos dos compuestos, que serían esteroides sexuales y de los glucocorticoides. Entonces, bueno, a propósito de lo que habíamos dicho sobre la síntesis de cortisol. Entonces, el cortisol es un buen representante de este eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Habíamos dicho que había factores, ¿no es cierto?, como el estrés, que afectaban a las células hipotalámicas, que secretaban CRF, y este CRF en la hipófisis induce la liberación de ACTH, si vamos desde arriba hacia abajo. Esta ACTH a nivel adrenal, obviamente nos va a estimular la vía metabólica, ¿no es cierto?, para producir cortisol, y este cortisol va a ejercer entonces su feedback negativo a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto este sistema operaría como un típico eje hipotálamo-hipófisis, adrenal en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, yo le había dicho el ejemplo, qué pasa si nosotros tenemos una sobreproducción desregulada de ACTH? Una de las cosas que van a aparecer, ¿no es cierto?, ya lo habíamos mencionado, es que eso produce oscurecimiento de la piel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber un metabolismo de la ACTH y una fracción de la ACTH es la MSH, que dijimos que es la hormona melanoestimulante. La hormona melanoestimulante es la que nos generaría entonces este oscurecimiento de la piel. ¿Qué es lo que normalmente produce desde el punto de vista fisiopatológico o desde el punto de vista clínico cuando tenemos un exceso de ACTH? Bueno, aparte del oscurecimiento de la piel, en algunas partes del cuerpo particular, normalmente en partes así como las axilas, la ingle, y también en la cara, ocurren manchas. Además se produce esta excesiva cantidad de cortisol, va a tener algunos efectos metabólicos, que reciben un nombre, se conoce como el síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, entonces, es una enfermedad, en el fondo endocrina, en la cual hay un exceso de corticoides o de glucocorticoides circulantes que van a producir una serie de efectos metabólicos, además de este oscurecimiento de la piel. El efecto contrario sería qué es lo que pasa si tenemos un déficit de ACTH. Eso se conoce como enfermedad de Addison. Entonces, la enfermedad de Addison, que acá está señalada en un recuadro abajo, es una situación clínica en la cual tenemos una hipofunción de la glándula adrenal, en la cual puede deberse a que la glándula está destruida
podrían haberla extraído, o también hay casos genéticos en que no tienes receptores para ACTH. Y uno podría identificarla midiendo, por ejemplo, ACTH a nivel plasmático. Así que si una persona tuviera bajo cortisol en sangre y tuviera a nivel ecográfico, encontramos que su corteza adrenal está muy delgadita, muy fina, muy pequeña, quiere decir que el ACTH no está haciendo su efecto. Y si medimos además que el ACTH plasmático está elevado, nos estamos encontrando frente a una enfermedad de Addison, como está escrito acá, que serían condiciones fisiopatológicas que pueden ocurrir y que se pueden diagnosticar. Ahora, para hacer este diagnóstico, obviamente, se requiere conocer el patrón por el cual esta ACTH se libera. Habíamos mencionado como ejemplo que existía un patrón diario en la liberación o ritmo diario en la liberación del ACTH y por lo tanto también en cómo se comportaba el cortisol. Si ven arriba, a la izquierda, veremos cómo se comporta el cortisol frente a la liberación de ACTH, y acá está en la escala de minutos. Vemos que estamos en una escala de minutos de 1 hora en el horizontal, y en el vertical la concentración plasmática de dos sustancias. En este caso, la primera curva se refiere al ACTH, la segunda curva nos habla del cortisol. Claramente la liberación de ACTH, que es peptídica, es más o menos rápido, dentro de los primeros 15 minutos de un factor estresor, y luego, en el lapso de la media hora, se alcanza el pic de la liberación de cortisol, que ya sabemos que es producto de que hay que ejercer toda la síntesis de este elemento, y este cortisol luego es liberado en el plasma. Luego que pasa el efecto estresante, obviamente el cortisol va a empezar a descender nuevamente porque va a empezar a caer la concentración de ACTH. ¿Ya? Aparte de eso, esto sería la liberación de ACTH en una situación de estrés agudo, lo que estamos viendo arriba a la izquierda. ¿Cuál es la liberación normal ahora en una persona que no está sometida a un estrés agudo anormal? Entonces abajo lo que vemos es un ciclo de 24 horas que va a abarcar desde las 12 de la noche hasta el mediodía. En rojo tenemos la liberación de ACTH, y en azul lo que tenemos es la liberación de cortisol, la línea en azul. Y tenemos dividida además el ritmo, obviamente este ritmo circadiano, en una región durante el sueño y una región en amarillo durante el día cuando uno está despierto, cuando está vigil, sería el término técnico. Esta persona durmió desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, buena hora, buen tuto, no hay que decir, y luego a las 8 de la mañana se levantó y empezó a hacer entonces su vida diurna. Lo que vemos es que durante la noche en general, la secreción de ACTH no difiere tanto de la secreción de ACTH durante el día, que es lo primero que podría llamarle la atención. Sin embargo, la liberación de ACTH en el momento en que la persona se levanta presenta un pic, que es más alto que el resto de los pics que pueden observarse. O sea, básicamente, despertarse en la mañana ocasiona un estrés que libera una cantidad de ACTH mayor que lo que ocurrió durante la noche, y eso induce en este caso un incremento más o menos que se inicia desde las 5 o 6 de la mañana del cortisol que se está liberando al plasma y que luego se mantiene elevado aproximadamente hasta las 12 del día. Y luego tenemos niveles que van a estar más bien regulados por la cantidad de estrés que tengamos durante el día. Me refiero a que si hacen ejercicio, si están sometidos a estrés psicológico, si andan apurados, si suben al Transantiago, no sé. Digamos, si están sometidos a situaciones de ese tipo, va a empezar entonces a ocurrir cambios que son más asociados. Así que el patrón de secreción del ACTH está muy relacionado con el ritmo circadiano, un patrón principal, pero además tenemos un patrón que está muy bien asociado a los cambios del estrés diario. En el fondo lo que estamos viendo abajo es un ritmo circadiano y además sobre él, además, un ritmo de estrés que puede involucrar a lo que estaba arriba a la izquierda. Vale decir que hay situaciones estresantes agudas que constantemente van a ocurrir durante el día, que nos van a ocasionar liberaciones adicionales de cortisol, como se ven en estos dos pics que ocurrió durante el día a esta persona. Uno después del mediodía y otro en torno a las 6 de la tarde, donde tuvo dos pics de liberación de cortisol, ¿no es cierto? Aumentó su liberación, producto que probablemente estuvo sometida a situaciones de estrés adicional, puede ser estrés emocional o físico. Uno podría además medir el cortisol de una persona normal en la salida, que es lo que quiere mostrar esto. Y aquí tenemos una curva de normalidad de la población
de cómo se comporta entonces la mayoría de las personas, la liberación de cortisol es una persona que no está sometida a una situación de estrés, a diferencia de lo que vimos antes. Entonces, lo habitual es lo que se está viendo acá, que el cortisol está aumentando aproximadamente desde las 4 de la mañana hasta como las 7 de la mañana aproximadamente, y luego esto se reduce y llega a una situación, digamos, normal alrededor de las 12 del día, cuando lo medimos en la secreción y en la salida, y lo normal es que durante el resto del día este cortisol tiende a descender. Bueno, ¿por qué es importante reconocer este patrón de liberación del cortisol? Básicamente porque los feedback del cortisol entonces están ocurriendo en un episodio específico, ¿ya? Que esencialmente durante el pic. O sea, ¿cuándo es mayor el feedback del cortisol sobre este eje hipotálamo, hipófisis, adrenal? Ustedes me podrían decir alrededor de las 8 de la mañana. Y es correcto. Por eso es que tradicionalmente cuando uno quiere producir el mínimo efecto, cuando le da un fármaco a un paciente, por ejemplo, imagínense, se le receta cortisol por algún motivo, tienen que tomar un cortisol o un equivalente al cortisol como fármaco. Entonces, si uno quisiera alterar lo mínimo posible el ciclo de liberación de cortisol y por tanto el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿cuál será el mejor momento para administrar este fármaco? Por ejemplo, prednisona o prednisolona, que son cortisol farmacológico. Entonces, claramente lo ideal es que sea tomado en la mañana, cuando la dosis de cortisol o la concentración de cortisol endógeno es la más alta y se está ejerciendo el feedback negativo más fisiológico. Por eso que en general, si alguno de ustedes le han recetado cortisol, en general te piden que consuma el cortisol antes del mediodía. O sea, que lo tomes temprano en la mañana, cosa que se imite o se emule el ciclo normal de feedbacks que están ocurriendo a este eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Cuál es la forma ahora, una vez que este cortisol se va a liberar? ¿Cómo este se distribuye a los tejidos objetivos o tejidos blancos, como habíamos hablado? Bueno, básicamente, y acá ya habíamos dicho, estas hormonas, por ejemplo el cortisol, por ejemplo aldosterona, y está además decir las hormonas sexuales son derivadas entonces lipídicos, que son poco solubles en agua, así que ya sabemos, cuando estas eran poco solubles en el agua, se tienen que unir a proteínas. Y aquí hay algunas diferencias que es bueno conocer. Entonces, primero que nada, hay una proteína específica que transporta fundamentalmente a cortisol y aldosterona, y se llama transcortina esta proteína, que en realidad es una globulina, es una alfa-globulina, que también recibe otro nombre que nos puede llegar a confusión, que se llama globulina ligadora de cortisol. ¿Ya? Entonces existe una proteína que es la globulina ligadora de cortisol, también conocida como transcortina, que es la más específica que transporta a esta hormona, y me refiero fundamentalmente al cortisol y la aldosterona. Ya verán, cuando vean la parte de hormonas sexuales, van a ver que ahí también existen sus transportadoras específicas. Entonces, el caso del cortisol, disuelto en el plasma, aproximadamente hay un 10%, que es la forma activa de la hormona. El 90% en cambio está unido a proteína. Y el 75% lo está a la transcortina, o sea, a esta globulina ligadora de cortisol, y un 15% albúmina. ¿Ya? Así que esa es la forma en que nosotros encontramos el cortisol en el plasma, el 10% está en la forma libre, activa. El caso de la aldosterona, que es el mineralocorticoide, está unido en un 50% a la albúmina, solo un 10% a la transcortina, y un 40% se encuentra en la forma libre, no conjugada. De esto podemos llegar a la conclusión que los mineralocorticoides como aldosterona, que es lo que se señala en el recuadro a la derecha en color morado, esta hormona, a pesar de que es un derivado del colesterol, obviamente es más soluble en agua que el cortisol, que es la hormona que está señalada inmediatamente al lado de esto, cortisol. Aquí nos muestra entonces en el centro los glucocorticoides, sería corticosterona y cortisol, siendo entonces los mineralocorticoides mucho más solubles porque tienen grupos que le permiten interactuar mejor con el agua. Así que es más soluble, y un 40% de aldosterona circula en forma libre, por tanto la forma activa. Entonces, como pasó un resumen, si miramos la imagen del lado izquierdo, nos aparece la CBG, que sería Cortisol Binding Globulin, o transcortina en el fondo. Cortisol Binding Globulin significa globulina unidora de cortisol,
ya sabemos que el 75% de todo el cortisol en el plasma está unido a esta proteína. Tenemos un 10% que es el cortisol libre, que es el biodisponible, y además tenemos un 15% que está unida, en este caso, a la albúmina, solo un 15%. Y la imagen de la derecha, lo que nos quiere mostrar, son situaciones en que tenemos algunos cambios en la cantidad de cortisol, o podríamos tener cambios en la cantidad de albúmina. Entonces, si vemos las barras, la primera barra sería una situación normal, la que está a la izquierda. En este caso, la barra de la izquierda nos denota la situación normal, en que vemos que, claro, la mayor parte del cortisol está unido a la transcortina, 75%. Un 15% está unida en este caso a la albúmina, el celeste un poquito más oscuro, y en color ya más oscuro, azul, o no sé cómo denominar ese color, 10% se encuentra en forma libre. ¿Qué pasa en condiciones de estrés? Que obviamente las proporciones se respetan. En el fondo, al aumentar el cortisol, seguimos más o menos manteniendo dichas proporciones, en las cuales tenemos una parte unida a la globulina bastante más alta, unida a albúmina permanece siendo su 15% y la forma libre aumenta. O sea que grandes aumentos, ¿no es cierto?, del cortisol en el plasma se van a traducir en aumentos no tan grandes de la forma soluble, porque la mayor parte de la hormona está unida a proteínas transportadoras. Y en el caso de la derecha, lo que estamos viendo es qué es lo que pasa en condiciones de estrés, hipoalbuminemia, o sea, cuando tú tienes disminución de la albúmina, que también es una proteína que transporta, y lo que vemos es que la porción que va unida a la albúmina, obviamente en este caso se reduce. La porción unida a la globulina se ve particularmente poco alterada, o sea, crece un poco, pero hay un límite. En el fondo el límite es la cantidad de la proteína circulante, lo que se va a traducir entonces en que vamos a tener una concentración proporcional libre comparada con el caso estresado, pero con albúmina normal, un poquito mayor. Pero las concentraciones de las dos situaciones estresadas, las concentraciones libres son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la porción libre es la que va a ejercer el feedback negativo sobre este eje. ¿Ya? Y por tanto, la porción libre es la que hace o que determina qué concentración final de la hormona vamos a tener circulando. ¿Cómo actúan estas hormonas esteroidales? Solo para que no se nos olvide una vez más. Entonces, bueno, lo importante es que este esteroide, ya sabemos, se une a un receptor intracelular. Ese receptor intracelular se une a un elemento de respuesta a la hormona, dimerizando, por ejemplo, con el receptor de ácido retinoico, generando la transcripción de determinados genes que se van a traducir en los efectos que yo menciono acá. Por ejemplo, enzimas del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas van a aumentar su expresión, ¿ya? Del metabolismo. Va a aumentar también la síntesis de otras hormonas. Por ejemplo, hay una hormona que no es clásica, que se llama lipocortina, que es una inhibidora de la fosfolipasa A, y por tanto disminuye la disponibilidad de un compuesto inflamatorio, que es el ácido araquidónico. Por tanto, los corticoides, por ejemplo, tienen un efecto antiinflamatorio gracias entonces a la expresión aumentada de lipocortina por el efecto del cortisol. Además, aumentan proteínas apoptóticas para los linfocitos T, o sea, tiene un efecto inmunosupresor. Estimulan además la síntesis de inmunoglobulina G, que es un anticuerpo, pero cuando están en concentraciones bajas, y lo inhiben cuando están en concentraciones altas. Además, inhibe a los osteoblastos, o sea, el cortisol, por ejemplo, va a producir un hueso adinámico. Tiende entonces a inhibir la acción de los osteoblastos y por lo tanto también de los osteoclastos. O sea, produciendo entonces un hueso adinámico. Ahora podríamos ver los efectos mejor, porque son hartos. O sea, los efectos, cuando uno se encuentra con una hormona que tiene muchos efectos, se habla de que la hormona tiene efectos pleiotrópicos, o sea, en muchos órganos, en muchos tejidos. Entonces podríamos dividirlos, como puse acá, en orden de importancia desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, los tres primeros, de arriba hacia abajo, son el efecto en el hígado. ¿Cuál es el efecto en el hígado? En el hígado estimula la síntesis de glucógeno o gluconeogénesis. O sea, en este caso, gluconeogénesis. ¿Ya? Por tanto, lleva al aumento del glicógeno y aumento además de la glucogenólisis. O sea, fabrica el hígado bajo el efecto del cortisol
fabrica más glicógeno, pero además degrada más glicógeno que sin el efecto del cortisol. Y además obtiene para producir glicógeno glucosa desde otro sustrato, vale decir, desde aminoácidos, por ejemplo. Y ese es el efecto gluconeogénico que vemos en el hígado. Desde ese punto de vista se parece entonces a la insulina, pero desde el punto de vista de la degradación del glucógeno se parece al glucagón. O sea, tiene un efecto como dual en el metabolismo de los carbohidratos a nivel del hígado. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, o sea, tiene un efecto catabólico similar al glucagón. En el músculo y en el hígado también lleva a un mayor catabolismo proteico, por tanto aumenta la liberación de aminoácidos. Aminoácidos que van a ser luego, por ejemplo, utilizados en el hígado para hacer gluconeogénesis, o sea, fabricar glucosa nueva, lo que también es un efecto catabólico. Por supuesto, a nivel del hipotálamo y la de la hipófisis hace el efecto de feedback negativo, por tanto, disminuye los niveles de la ACTH circulante. Y a nivel de los tubos colectores ahora, o sea, a nivel renal, cosa que vamos a ver con más detención, inhibe la respuesta a la hormona antidiurética. O sea, reduce la acción de la hormona antidiurética, de otra hormona. Por tanto, favorece la diuresis, la pérdida de agua, desde ese punto de vista. Efecto que es más o menos importante. A nivel de los leucocitos, del endotelio y de células del sistema inmune, tiene un efecto antiinflamatorio. A nivel de linfocitos y macrófagos, reduce su actividad, o sea, produce inmunosupresión. A nivel de la mucosa gástrica, o sea, en el estómago, disminuye la formación del mucus gástrico o de la barrera mucosa del estómago, que es la que protege al estómago de la autodigestión por el ácido clorhídrico y la pepsina. En pulmones, tiene efectos interesantes sobre la maduración del pulmón, especialmente en el neonato, o sea, en el recién nacido y también en el feto a término, donde promueve los glucocorticoides la maduración de las células alveolares o neumocitos de tipo 2 y que se produzca surfactante también. A nivel del hueso, ya lo habíamos dicho, favorece la reabsorción ósea y disminuye la formación de hueso nuevo, fundamentalmente porque inhibe a los osteoblastos, más que a los osteoclastos. A nivel de los fibroblastos, disminuye su síntesis de colágeno, porque tiene un efecto catabólico. Y a nivel cardiovascular, y esto tiene importancia fisiopatológico, el cortisol es importante porque permite que haya una respuesta adecuada a las catecolaminas. Vale decir, el sistema cardiovascular, y estoy incorporando los vasos sanguíneos como arteriola y al corazón mismo, la cantidad de receptores para catecolamina y la respuesta a ellos es favorecida por los glucocorticoides. Por lo tanto, la disminución de la concentración de glucocorticoides reduce la respuesta a catecolaminas por el sistema cardiovascular. Así que si una persona, por ejemplo, delante mencionamos la enfermedad de Addison, les conté, en la que hay disminución de la cantidad de cortisol en el plasma. Esas personas, por ejemplo, si las analizamos desde el punto de vista cardiovascular, tienen presiones más bajas, ¿ya? Se desmayan con facilidad y tienen una disminución de la resistencia vascular periférica. Tienen además a nivel cardíaco disminución de la contractilidad. ¿Por qué? Producto de que han tenido una disminución de la respuesta a las catecolaminas. Entonces el cortisol tiene múltiples efectos. Entonces, pleiotrópico. Ok. Cortisol. ¿Qué pasa con el otro sistema? Dijimos también estaban los mineralocorticoides. Estos son los glucocorticoides, que son pleiotrópicos en su respuesta y como vemos tienen efectos virtualmente en todos los tejidos. ¿Qué pasa ahora con los mineralocorticoides? Les decía yo. Bueno, los mineralocorticoides, esta imagen, bueno, me quedó un poco compleja. Pero partamos desde nuestra corteza adrenal, que estaría arriba a la derecha. Entonces, nuestra corteza adrenal dijimos que la región glomerulosa es la región que fundamentalmente produce aldosterona, ¿ya? Y tenemos zona glomerulosa. Entonces, corteza adrenal, zona glomerulosa hacia el centro, y hacia el lado derecho tenemos
la porción fascicular y reticular que produce el glucocorticoide, que lo acabamos de revisar. Entonces, resulta que la región glomerulosa o glomerular de la corteza adrenal, además de responder a la ACTH, responde de manera mucho más intensa a otros mediadores. Y hay un sistema que se conoce como sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Que en realidad controla la liberación de mineralocorticoides, o sea, de la aldosterona. ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad para poder entenderlo tenemos que ir hacia otro órgano, que es el riñón. Así que existiría acá más bien un eje que involucra el riñón y corteza adrenal. Y entre medio hay varios mediadores. Entonces, el riñón en el fondo es nuestro sistema detector, que va a inducir finalmente la liberación de aldosterona. ¿Qué es lo que detecta? Bueno, lo que detecta es la volemia, o sea, el volumen de plasma, ¿ya? Y lo hace a nivel de la arteriola aferente, que vamos a revisar bien cuando veamos el capítulo renal. Lo otro que detecta el riñón es el sodio que alcanza ese riñón. TCD, en este caso dice disminución del sodio a nivel del TCD, se refiere al túbulo contorneado distal. ¿Ya? Y también detecta el potasio. Entonces, ¿cómo responde? Cuando ya sea detecta disminución del volumen de sangre que llega al riñón, o disminución del sodio que llega al riñón, o disminución del potasio, en esas condiciones, el riñón libera un mediador que en realidad es una enzima desde una región del que se conoce como aparato yuxtaglomerular. Esa enzima se conoce como renina. La renina actúa sobre un precursor, que es una prehormona, que es fabricada por el hígado, que se conoce como angiotensinógeno. Entonces el angiotensinógeno es fabricado en el hígado y no es una hormona, sino que es una prehormona. Esta prehormona entonces es madurada parcialmente por renina, que le corta un trozo y lo convierte en otra hormona que es menos potente, que se conoce como angiotensina 1. ¿Se pegó qué, perdón? ¿No se escucha bien? A mí no me apareció el cartelito de... Ah, ya. Ok, entonces estábamos diciendo que renina no la libera el riñón respecto a estos estímulos que estaban acá abajo a la izquierda. La renina nos activa el angiotensinógeno hacia otra cosa, que es angiotensina 1 porque le corta un pedacito. Y esta angiotensina 1 luego es madurada fundamentalmente en la circulación pulmonar a la hormona que participa de este eje importante, que se llama angiotensina 2. Y la angiotensina 2, recordemos que en la región glomerulosa adrenal, esas células tenían receptores para angiotensina 2, además de los de ACTH. Y además dijimos que esas células también tenían receptores, tenían en realidad no receptores, sino que canales de potasio en forma abundante. En síntesis, cuando aumenta angiotensina 2 por la activación de este sistema renina, angiotensina, aldosterona, o cuando aumenta el potasio en el plasma, se produce por cualquiera de los dos un potente estímulo para la liberación de aldosterona, siempre y cuando tengamos concentraciones fisiológicas adecuadas de la ACTH, que permitan tener los sistemas enzimáticos funcionando. Y en esas condiciones, entonces, se libera aldosterona en cantidades significativas y esta aldosterona va a ejercer su efecto en distintos órganos. Por ejemplo, a nivel cardíaco, donde participa en lo que se conoce como la remodelación del corazón, y a nivel renal, donde participa mejorando la reabsorción de sodio, de agua, favoreciendo la secreción de potasio y favoreciendo también las pérdidas de magnesio. Temas que vamos a revisar con atención en ¿cómo se llama? En el módulo de renal. Ok, nos queda entonces la última parte, ya que es revisar qué es lo que pasa con las catecolaminas, o sea, con la médula adrenal, que sabemos que tiene un origen histológico diferente. Entonces, bueno, lo que vemos en la figura a la izquierda, básicamente, en nuestro eje hipotálamo, hipófisis, adrenal nuevamente, solo que en este caso, si ustedes se fijan, eso se aplica en las flechas verdes hacia la corteza. ¿Qué pasa con la médula? La médula entonces queda fuera de ese eje, ¿ya?
y fundamentalmente funciona a través del sistema nervioso autónomo, y me estoy refiriendo al sistema nervioso simpático. En el fondo tenemos neuronas, que son preganglionares simpáticas, que vienen desde la médula espinal y sinaptan con nuestras células de la médula, ¿ya? Estas células de la médula, entonces, van a ser ahora estimuladas por el neurotransmisor que libera la terminación nerviosa simpática, que es lo que muestra el recuadro abajo a la derecha. Nos quiere mostrar entonces una neurona en amarillo, que sería nuestra neurona preganglionar simpática, la cual sinapta con nuestras células de la médula adrenal, que son ricas en adrenalina, que es lo mismo que decir epinefrina, y norepinefrina, que es lo mismo que decir noradrenalina, y que es liberada hacia la circulación general y van a actuar ahora como catecolamina sistémica, no como neurotransmisor, van a actuar como hormona. Bueno, ¿cuáles van a ser los estímulos que van a inducir esta activación de esta fibra nerviosa simpática preganglionar? ¿Cómo se activa la neurona que está en azul a la izquierda? Bueno, fundamentalmente por estímulos para la liberación de ellos, que son fundamentalmente, una vez más, factores estresores, como hipoglicemia, como el dolor, como la disminución de oxígeno en la sangre, que se dice hipoxemia, la hipovolemia, o sea, disminución de la volemia, de la cantidad de sangre circulante, la hipotermia también, el miedo, la ansiedad. Todos esos factores entonces favorecen la liberación de gránulos que están almacenados en las células de la médula adrenal, porque las catecolaminas no son derivados de lípidos. Sería una diferencia. A diferencia de las hormonas que fabrica la corteza, que son derivadas del colesterol, en este caso las de la médula son derivadas de un aminoácido y son solubles en agua. ¿Ya? Entonces la médula adrenal, como estábamos diciendo, lo que va a producir son estas hormonas arriba, de izquierda a derecha, tenemos nuestra glándula adrenal, la médula, va a liberar la epinefrina, que sería el principal, más del 80% de lo que liberan esas células es epinefrina, que va a viajar a distintos órganos por vía sanguínea y van a producir efectos, ¿ya? Efectos en las células objetivo que son muchas. Por ejemplo, ¿qué le va a hacer al corazón? Va a producir aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia, va a producir lo que se conoce como un inotropismo positivo, que significa aumento de la fuerza con que se contrae el corazón, y también va a aumentar las características excitoconductoras del corazón. Por ejemplo, aumentar la velocidad de conducción, AV, o sea, atrio ventricular, que sucede en el módulo cardiovascular. Además va a producir, a nivel de los vasos sanguíneos, vasoconstricción. Se distribuye por todo el cuerpo y va a producir vasoconstricción, o sea, puede tender a producir hipertensión arterial. También va a producir aumento de la perfusión muscular esquelética, aumenta el flujo de sangre, en el fondo hacia los músculos esqueléticos, hacia la circulación coronaria y hepática. Va a aumentar la lipólisis, va a tener un efecto hiperglicemiante, o sea, se empieza a parecer además este efecto hiperglicemiante al efecto del glucagón. Y en realidad a este efecto que producen las catecolaminas, que es hiperglicemiante, es un efecto que es antagónico al de la insulina. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a producir? Degradación de glucógeno, liberando glucosa desde el hígado. ¿Ya? Además va a estimular la gluconeogénesis, o sea, la degradación de aminoácidos y fabricación de glucosa desde ellos. Y va a inhibir la fabricación de glucógeno. O sea, tiene un efecto completamente antagónico al efecto de la insulina y que es bastante similar desde este punto de vista al del glucagón. Y además secreta o induce la secreción de mayor cantidad de glucagón. Si recuerdan, lo vimos por el efecto de receptores beta adrenérgicos y además inhibe la secreción de insulina. Ese más o menos es el efecto de las catecolaminas, a grosso modo, que estamos liberando desde la médula. ¿Cómo funciona o cómo se fabrican fundamentalmente estas catecolaminas? Entonces, bueno, la imagen superior nos muestra las vías biosintéticas. Entonces, el precursor es la tirosina, ese es el aminoácido precursor. Esta célula, entonces, a través de la tirosina hidroxilasa, lo transforma en dopa. Entonces, la dopa sería uno de los precursores. Tirosina, entonces, se transforma en dopa por la tirosina hidroxilasa. La dopa de carboxilasa transforma
en dopamina. Entonces, dopa decarboxilasa transforma a la dopa en dopamina, y la dopamina, por acción de la dopamina beta hidroxilasa, se transforma en norepinefrina, y la norepinefrina, por la acción de la fenil-etanolamina N-metiltransferasa, se transforma en epinefrina. ¿Ok? No, no les preguntaría los nombres específicos de las enzimas. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay un orden en el cual esto se produce. El precursor, entonces, es un aminoácido que es tirosina, que hay una enzima clave que se llama tirosina hidroxilasa, que es el que produce el precursor más específico, que se llama DOPA, cuyo nombre en realidad es dihidrooxifenilalanina, o DOPA, de la cual deriva dopamina, norepinefrina y epinefrina. Entonces, en el fondo, yo podría preguntar, si una persona ingiere como fármaco a esta DOPA, ¿qué efecto podríamos tener? Obviamente, ustedes me dirán al tiro, claro, si yo aumento el sustrato DOPA, voy a aumentar la síntesis de dopamina, de norepinefrina y de epinefrina. Y de hecho, esa estrategia se utiliza en algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes parkinsonianos, que están perdiendo a las células dopaminérgicas en el sistema nervioso central. Yo les aporto la dopa y lo usan como sustrato para fabricar mayor concentración de dopamina y disminuye la sintomatología. Y aquí en la médula adrenal favorecería entonces también la síntesis de las catecolaminas, que son 3: dopamina, norepinefrina y epinefrina, derivadas las 3 de tiroxina. ¿Ya? De tirosina, perdón. Ok, entonces acá abajo el monito nos quiere mostrar un poco lo mismo, nos muestra una de las células de la médula adrenal, donde vemos que en realidad existen transportadores que llevan adentro de esta vesícula en amarillo. Esta sería la vesícula en la cual se almacena las catecolaminas, en este caso norepinefrina. Por lo tanto, esta célula en la porción citoplasmática estaría en verde. Ella toma la tirosina, esta tirosina la transforma por la tirosina hidroxilasa, viendo hacia arriba, hacia la izquierda, en la dopa, y la dopa se transforma por la decarboxilasa en dopamina, y esta dopamina luego es introducida por un transportador, que es el VMAT, que es transportador vesicular de monoaminas, es transportado dentro de la vesícula, del gránulo este donde se almacena, donde finalmente la dopamina es transformada en norepinefrina, que puede ser almacenada dentro de este gránulo, asociada a un complejo que se llama cromogranina, que es una proteína, que permite entonces almacenar, tener un almacén de catecolamina, en este caso, de norepinefrina y de epinefrina, que finalmente puede ser liberada. Ahora, la epinefrina sigue un paso un poquito diferente. Entonces, la norepinefrina debe salir de esta vesícula y en el exterior luego es transformada por la fenil-etanolamina N-metiltransferasa, o PNMT, en epinefrina, que luego es nuevamente transportada dentro de esta vesícula donde se almacena. O sea, raya para la suma. La dopamina se sintetiza en el citoplasma de esta célula, la norepinefrina se sintetiza dentro del gránulo secretor, donde está la cromogranina también. La norepinefrina luego es transformada en el citoplasma nuevamente en epinefrina, que nuevamente o que finalmente es transportada dentro de la vesícula de secreción. Y luego, cuando tenemos el estímulo externo que viene de la neurona preganglionar simpática, eso induce la liberación de este gránulo y la exocitosis de epinefrina y norepinefrina. El principal componente, en todo caso, que se libera en la vesícula, que es más del 80%, equivale a la epinefrina. El 20% restante es norepinefrina. Y ya terminando, porque estamos en la hora, entonces recordemos que hay distintos tipos de receptores y explican los distintos tipos de efectos que pueden tener estas catecolaminas, ¿no es cierto?, sobre los órganos blancos, en lo que finalmente tenemos receptores beta 1 y beta 2, y tenemos también receptores alfa 1 y alfa 2. ¿En qué difieren estos receptores para epinefrina y norepinefrina? En el tipo de proteína G. Dijimos que los beta 1 y los beta 2 están asociados a una proteína G de tipo S, que se asocia a una proteína
una anilciclasa. La norepinefrina además se puede unir con alta afinidad al receptor alfa 2 y al alfa 1, que están acoplados a proteína G de tipo Q, cuya vía es diferente, y que además la dopamina tiene sus receptores aparte. Y los de dopamina se denominan como receptores de dopamina de tipo 1 y receptor de dopamina de tipo 2, los que también entonces están acoplados a proteínas G diferentes. Básicamente eso les quería contar el día de hoy, ha sido bien extenso, así que lo dejamos hasta acá. Ya nos pasamos de la hora. Ya, espero que la conexión no haya estado muy mala, pero bueno, así que saludos y nos estamos viendo en las próximas eventualidades. Los dejo en libertad ahora. Chao, chao.